tenemos de estar delante de ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dar paso a la palabra de Dios. Y he titulado a esta predicación El gozo del cristiano. Y pues bueno, en este tema que vamos a ver, pues hablamos cuando decimos que el gozo del cristiano, muchas de las veces interpretamos que ahora, ¿verdad?, todo es alegría, que ahora todo es paz, que ahora, bueno, si había deudas ya se cancelaron, que si le debías a la señora algunas cervezas de la tienda, pues ya te las va a perdonar. No, todavía las debes. Y en cuanto te vea, te las va a cobrar. Sí, hablar del gozo del cristiano, bueno, tiene que haber algo en nosotros, es un sentimiento, una emoción, es diferente. Y cuando hablo de esto que es diferente es porque hoy en tantos lugares se predica un evangelio a medias, o un evangelio, ¿verdad?, incompleto, un evangelio pues que no es el verdadero, un evangelio falso. Y para eso, bueno, pues la palabra nos da la respuesta a todo eso. Vamos allí a la palabra de Dios, a Gálatas, capítulo 1. Gálatas. Capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema o sea maldito, es lo que está diciendo la palabra de Dios, que si alguien te enseña un evangelio diferente del que está en la palabra, dice que sea anatema, que sea maldito. Y bueno, pues por eso la gente corre a los lugares donde se habla de las iglesias de la prosperidad, ¿verdad?, donde se va a orar para que tú tengas y que siembres y que vas a tener para viajes y vas a tener una casa más grande y vas a tener tantas bendiciones, y la gente es lo que está buscando. Pero aquí la palabra de Dios nos dice del cuidado que debemos tener, que el evangelio que nosotros seguimos, ¿verdad?, sea el evangelio de Jesucristo, sea la palabra de Dios, y para eso tenemos que escudriñar la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando hablo del gozo del Señor, quiero que entendamos bien qué es este gozo, a qué se refiere la palabra cuando nos habla acerca del gozo. Porque muchas de las veces creemos que eso ya se solucionó, que ahora como ya llegaste a la casa de restauración, ya no se te va a antojar el alcohol, ya no se te va a antojar la droga, que porque ya estás en la casa de restauración, porque ya vienes a la congregación, porque ya alabas al Señor, ¿verdad?, ahora todos tus enemigos te van a ver muy bien. Y no es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra nos prepara para pelear la buena batalla. Amén, amén. Porque el cristiano está entendiendo como que ahora todo se resolvió. Y a veces cuando predican también, cuando salen algunos a evangelizar, pues les dicen a las personas, si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, todos sus problemas están resueltos. Y la gente llega a las congregaciones y piensa que por eso ya se solucionaron todos sus problemas. No, vamos a ver qué es lo que pasa. Y la palabra de Dios nos habla muy claro ahí en Hebreos capítulo 12. Para que un cristiano pueda caminar en las cosas de Dios, nos da aquí, ¿verdad?, qué debemos hacer, nos da las ordenanzas, no es sugerencia. Hebreos 12, capítulo 2, versículo 2, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? A veces queremos ver al pastor, a veces queremos ver a los servidores, a veces queremos ver a las personas y creemos que ahí está el nivel. Dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo, ¿ves ahí la palabra gozo? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo? A ver, no entendimos bien. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Sí, vemos que Jesús fue a la cruz con gozo. Es lo que nos está diciendo la Escritura. El gozo del cristiano es precisamente poder sufrir, pero ahora caminando con Dios, sabiendo que hay algo que es eterno. Jesús veía el futuro, lo que venía. No estaba concentrado en el dolor temporal, sino en la gloria eterna. Dice ahí que menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza de la cruz. Es decir, que la hacía menos. ¿Sabes lo que significaba morir en la cruz en la época de Jesús? Los que morían en la cruz, en la época de Cristo, en la época de Jesús, eran los malhechores, eran los malditos. Y Jesús fue a esa cruz para que sobre mí cayera la bendición. Él tomó mi lugar. Él se hizo maldito para que la bendición cayera sobre de mí, sobre de ti. Entonces este es el gozo que él tenía. Él veía que a través de este sufrimiento, a través de este dolor, en su corazón producía gozo sabiendo que nos iba a rescatar. En la Santa Palabra de Dios encontramos a un hombre que decidió seguir a Cristo y vivió peor que un delincuente, o sea, lo peor. O sea, él decide seguir a Cristo. Y muchas de las veces cuando la gente decide seguir a Cristo, cree que como ya siguió a Cristo, todo tiene que salir bien. O sea, todo es bueno. Y es importante poder escudriñar la palabra. Nos dice que este varón que es Pablo el apóstol, un día encontró a un profeta. Imagínate que te encuentres a un profeta. ¿Qué vas a esperar que te diga? Dice el Señor que todas las bendiciones llegarán sobre de ti. Dice el Señor que te va a dar un auto. Dice el Señor que te quedes en ese empleo, que vas a prosperar. Es lo que queremos escuchar de un profeta. Y hoy hay tantos profetas falsos por todo lugar, pues que están diciéndole a la gente estas cosas y la gente lo cree. Y dice Dios que si me das 1,000 pesos, Él te va a dar 2,000. Y ahí está la gente soltando, ¿no? Aflojando. Y dice el Señor que si me das tu casa, bueno, pues Él te va a dar otra más grande. Y ahí está la gente aflojando. Pues vamos a ver qué le dijo el Señor a qué le dijo el Dios por medio del profeta a este varón. Vamos ahí a Hechos 21. Vamos a leer del versículo 8 al 13. Ya estamos ahí. Cuando estés ahí me dices amén. Hechos 21, versículo 8. Dice la palabra de Dios: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, esta palabra cuando dice los que con él estábamos, el autor de Hechos es Lucas. O sea que Lucas, el autor de este libro, también estaba ahí. O sea, él es testigo de esto. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, ¿te das cuenta lo que le está diciendo el profeta? ¿Cómo le va a ir? Lo van a atar pies y manos. O sea, el profeta no le está diciendo que le va a ir bien, que ahora le va a llegar la prosperidad, que va a llegar la bendición a su casa. Le está diciendo cómo le va a ir. Y esto dice el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener claro este mensaje, porque muchas de las veces queremos que todo sea bueno, que todo sea cómodo. Y vemos que Pablo, un siervo de Jesucristo, le está diciendo aquí, el Espíritu Santo, cómo le va a ir, cómo le ha de ir. Versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Este sí sabía lo que es ser cristiano. Este sí sabía lo que es ser un hijo de Dios.
Este estaba dispuesto a todo. Muchas de las veces también nosotros decimos, yo, Señor, estoy dispuesto a todo. Y en la casa de restauración, y yo me voy a quedar, pero apenas hay una contradicción. ¿Y qué pasa? Adiós. Pablo no está hablando por emoción, sino por convicción. Él estuvo dispuesto a sufrir por el Señor. Jesús ya le había dicho por medio de Ananías cuánto le era necesario padecer por causa del nombre de Jesús. Y cuando tú decides ser un hijo de Dios, cuando tú decides caminar con Jesús, tienes que estar preparado para todo. Para todo. Cuando vas a un trabajo, muchas de las veces alguien me dice, pero en este trabajo hay que llegar a tales horas y a veces se sale hasta tales horas. Y tú dices si le entras o no le entras. Entrar en el mundo cristiano, entrar en la palabra de Dios, ser un hijo de Dios, tiene sus responsabilidades. Y muchas de las veces te va a costar. Pero vamos a ver cuál es el propósito de todo esto. Porque ser cristiano tienes que ser probado. Y es lo que yo quiero mostrarte el día de hoy. Pablo vivió las situaciones pues más fuertes. Yo creo que ni uno de nosotros ha pasado por situaciones como las que vivió él. ¿Cuál era su anhelo? Seguir a Cristo. Decir, soy un hijo de Dios, soy un cristiano. Y por decir esto, vamos a ver cómo le fue a Pablito. Ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Cuando ya estés ahí. Segunda de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 23 al 29. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, está hablando Pablo, dice, ¿son ministros de Cristo? Pregunta él, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros, ¿qué dice? Entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿qué dice? Por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjate. Pablo, un siervo de Cristo, ha padecido todo esto y no se raja. Y vamos a ver todavía cuáles son sus comentarios acerca de estas situaciones. ¿Has pasado alguna situación como esta? ¿Te puedes comparar a Pablo? Pero sí decimos siervo de Jesucristo. Ver que Pablo era un hombre que sabe que la vida cristiana no es la religión de moda, porque hoy el cristiano pues se entiende que es por moda, que ser cristiano era mucho más que ponerse una playera con un pez. ¿Sí? El cristianismo en esa época era la causa de muerte de muchas personas. En China, que estaba prohibido el evangelio, hubo un pastor que lo quemaron con agua hirviendo. Y él seguía predicando la palabra de Dios. Un maestro que tuve de misiones estuvo con él y él cuando vio a este pastor todo quemado, lo habían quemado por predicar a Cristo, entonces él le dice, cuando regrese a México voy a hacer una campaña, voy a invitar a muchos cristianos a que oremos por China para que se permita el evangelio. O sea, le conmovió ver que ese pastor quemado seguía predicando la palabra. Y este pastor le dijo, no oren por eso. Porque los que vienen a esta congregación saben a lo que se están exponiendo. Saben que para ser cristiano hay que pagar el precio. Y los que vienen aquí saben a lo que le tiran. Entonces él decía,
¿Para qué queremos congregaciones llenas de gente que no está convencida de lo que es seguir a Cristo? Y sopas. México tiene muchas congregaciones, hay muchas congregaciones, muchos lugares de reunión. Verdaderamente, ¿cuántos viven el Evangelio? ¿Cuántos están dispuestos a caminar todo esto? En la persecución de los primeros cristianos, ellos predicaban con amor, con paciencia, con convicción, ¿sí? Y había un propósito en todo, era extender el reino de los cielos. ¿Sí? Vamos a Hechos 5. Quiero mostrarte a los cristianos de aquella época, a ver si les podemos llegar, aunque sea a los talones. Hechos capítulo 5, vamos a leer los versículos 40 y 42. Hechos 5, 40, 42. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, y convinieron con él. Estábamos hablando de Gamaliel. Gamaliel está en una reunión diciéndole, oye, no sea que esté peleando con el mismo Dios. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. ¿Después de qué dice? De azotarlos, no de aplaudirles, no de darles de comer, no de acomodarlos, de azotarlos. Ve esta palabra. Llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Qué dice? Gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos salieron con gozo, estos sabían lo que era ser cristiano. Salieron con gozo, no salieron quejándose. Señor, mira, te predicamos, mira dónde nos tienen encerrados y ya hasta nos golpearon. No, permanecieron y salieron con gozo. Somos dignos de sufrir por el Cordero, somos dignos de sufrir por Cristo. Y estos se callaron. Y estos dijeron, ya no quiero. Entonces, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. ¿Y de qué? Y de predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Este es el verdadero gozo. Predicar a Cristo era su gozo, era su alegría. Y los azotaron, y los encerraron, y los golpearon. Yo ya nada más porque me cargo una playera con un pez que dice viva Cristo, ya siento que ya soy cristiano. Ahora entiendes por qué dicen que el cristianismo es locura, que ser cristiano es locura, porque los verdaderos cristianos están dispuestos a todo esto. Les he comentado allá en Oaxaca, en Tlaquiaco, hay una casa misionera, y dos chamaquitas, chavillas, solteras, estaban predicando a Cristo. Ellas estudiaron en una universidad, y ellas dejaron su hogar, dejaron todo para ir a predicar a Cristo. Y no creas que dejaron, ellas eran de Oaxaca, ellas llegaron ahí porque querían predicar a Cristo. Ellos sintieron en su corazón que la gente indígena de ahí necesitaba escuchar el mensaje. Y ellas empezaron a dejar la ropa de moda. Una de ellas, recuerdo que era de Aguascalientes, una chica muy guapa, güerita, y se va a Oaxaca y la gente de ahí es morena, y entonces dice, yo quiero ocupar un huipil, y empieza a vestirse con el huipil, y empieza a aprender la lengua de ahí. ¿Cuál era su intención? Predicar a Cristo. Amén. Y de ahí la sacaron una vez, se les juntó todo el pueblo y van para afuera. Ustedes están trayendo unas enseñanzas diferentes. Y no se rajaron y se cambiaron de pueblo y siguen predicando a Cristo. Saben lo que es seguir al Cordero, saben lo que es seguir a Dios. Entonces y lo hacen con gozo. Tú platicas con ellas y no creas que están sufriendo. ¡Ay, cómo nos tienen sufriendo! Sí, no, ellas saben lo que es seguir a Cristo. Y pues bueno, ahora por eso se entiende que el cristianismo es locura. Y vamos a ver ahí en 1 de Corintios, para que veas cómo nos dice la palabra. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21. Amén. Cristo, poder y sabiduría. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, porque la palabra de la cruz
es locura a los que se pierden. Dice que es locura. En otras versiones dice la predicación de la cruz. ¿Sí? ¿Por qué nos dice aquí que la palabra o la predicación de la cruz es locura? Porque aquellos salían a predicar a un Cristo crucificado, cuando ellos esperaban a un Mesías que llegara en un carruaje, que llegara con caballos, que llegara con todo un ejército. Jesús, el Rey de Reyes, entró a Jerusalén montado en un burrito. Y ese es su rey, ahí tienen a su rey. Y el rey después lo ven coronado, pero con una corona de espinas, humillado, desnudo en una cruz. Y ellos diciendo que Él es el Mesías. Y por eso aquí dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué dice? Es poder de Dios. Es poder de Dios. Ellos predicaban a un Cristo crucificado. La gente no podía entender, esto es locura. ¿Cómo pueden decir que ese ser que estuvo en esa cruz, cómo pueden decir que es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios? ¿Cómo pueden decir todo esto? Para ellos es locura. Y hoy nosotros predicamos a Cristo y la gente sigue diciendo que es locura. Dice, pero la predicación de la cruz para nosotros es poder de Dios. Si es que verdaderamente entendemos el Evangelio. Jesús sabía lo que era para la iglesia, lo que iba a sufrir, lo que iba a vivir, y Él nos da las instrucciones. Mateo 10:28 nos habla, nos advierte, porque las cosas cada vez se están poniendo más difíciles, cada vez se ponen más complicadas. Mateo 10:28. Y esto quiero que lo puedas entender, porque muchas de las veces apenas viene una contrariedad y ya quieres salir corriendo. Y no solamente digo de la casa de restauración, de cualquier congregación, la gente apenas empieza a vivir un conflicto y ya no quiero nada con Dios. Mateo 10:28 dice, y no teman a los que matan el cuerpo. O sea, Jesús está diciendo que puede suceder. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús nos está diciendo que tengamos cuidado, sí, pero que no debemos temer si es que tienes que morir por causa de su nombre. Qué fácil es poder decir viva Cristo, yo amo a Cristo y acérquense a Cristo, pues en un país donde nadie te puede decir nada. No, pero allá en Medio Oriente, en aquellos lugares, en China, ve a predicar a Cristo, ¿verdad? Ahí sí amerita la cárcel, ahí sí amerita que te vuelen la cabeza. Ahí en Medio Oriente, en Afganistán, recuerdo a una misionera que decía, habían agarrado a unos compañeros de ella también misioneros, los habían llevado a una plaza y ahí los mataron. Y invitan a la gente para que vean cómo les va a los cristianos. ¿Tú crees que vas a llegar con tu Biblia? A ver, les vengo a hablar de la palabra de Dios. A ver, les vengo a vender unos productos de la casa de restauración. No, pues ahí te vas a esconder el aro, ¿verdad? Vas a esconder todo, vas a esconder la Biblia. Es impresionante, y que hay gente, de verdad, de Tlaxiaco, en esta casa misionera, llegan chamaquitos que dicen, quiero ser misionero, quiero servir a Cristo. Y es impresionante que muchos de los que ya tenemos tiempo con el Señor, apenas vemos una situación y nos espanta. Nos espanta verdaderamente, y el Señor nos dice acerca de todo esto. Jesús habló a la iglesia de Esmirna. Mira, vamos ahí en Apocalipsis 2:8 al 11. Y eso es para que tú tengas la certeza que estás siguiendo al Señor. Apocalipsis 2:8. 2:8, sí, vamos a ver la iglesia de Esmirna. El mensaje a Esmirna. Dice la palabra de Dios, aquí el que está hablando pues es el Señor Jesucristo. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Cuando tú lees estas palabras te das cuenta que es el mismo Señor Jesucristo hablando, ¿sí? El primero y el postrero, el principio y el fin, el que estuvo muerto, dice, y vivo, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero tú eres rico, o sea, esa pobreza de la cual te estás
sufriendo no es verdad. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que ¿qué dice? Lo que vas a padecer. O sea, el Señor diciendo que la iglesia de Esmirna tiene que padecer. El Señor estaba glorificado. ¿Por qué el Señor no dice, mira que la iglesia de Esmirna tiene que vivir solamente en abundancia y en bendición porque yo soy su Dios y no van a pasar ningún momento difícil? Dice que tiene que padecer. Y fíjate, nada más, para que podamos entender esto. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo, ¿sí dice así en tu Biblia? El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Y Dios lo va a permitir. Y el Señor lo va a permitir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No habíamos leído esto, solamente veíamos que la bendición del Señor llegaba a los obedientes. No habíamos visto esta parte, pero aquí nos dice que también la iglesia tiene que ser probada. Job tuvo que ser probado. Satanás dijo, quiero tocar a Job, y el Señor le dio permiso. Y el Señor va a permitir que el enemigo te ponga trabas, y Dios lo va a permitir. Vamos a ver de qué está hecho. No es lo mismo cuando se pone a saltar, a brincar y a cantar, que está pasando un momento difícil. Y en un momento difícil dice el Señor, a ver, ahora sí cante, ahora sí dance, ahora sí gócese. Había una mujer que sirve al Señor. Ella estaba pasando un momento difícil, problemas en el matrimonio, no podía tener hijos, y una situación tan difícil que ella decía, ¿para qué seguir al Señor? O sea, no enferma, con culpa, con tantas cosas. Dice, he dedicado mi vida para servir al Señor. Y va en la oración. ¿Y qué es lo que esperamos? Que Dios le diga, mira, no te preocupes, yo te voy a ayudar, estoy contigo. Y queremos que el Señor le diga eso. Y el Señor le dijo en oración, hazme fiesta en el desierto. Hazme fiesta en el desierto. Hazme fiesta aún en ese momento difícil. Hazme una fiesta. Ya no tenía ganas de alabar al Señor, ya no tenía ganas de cantarle al Señor, estaba pasando un momento difícil, pero dijo, Señor, tú mandas, te entregué mi vida y tú mandas. Entonces ella se arregló y se puso a danzar para el Señor, y se puso a cantar para el Señor, y el Señor le dijo, yo estoy contigo. Entonces muchas de las veces no vamos a entender esta parte, pero tienes que confiar en el Señor, Él no te va a soltar. Dice aquí en la palabra, ¿verdad?, que Él sabe que está al tanto. Dice, pero tienes que ser probado, sé fiel hasta la muerte. Aunque te encuentres en peligro de muerte, dice el Señor, sé fiel. Aguante, usted puede. Él sabe de qué estamos hechos y sabe que podemos hacerlo. Y bueno, pues Jesús es el que está hablando aquí. Él está advirtiendo que se tiene que pasar esta prueba. Y bueno, pues Satanás ha de tratar con nosotros, va a probar nuestra fe, como lo hizo con Job. Dios lo permite. Y bueno, pues Él sabe, Dios sabe, que si nosotros estamos con Él, vamos a salir vencedores. Y vamos a ver que esto el Señor lo ha permitido. Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22. 31 al 34, 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Sí? Satanás los está pidiendo para sacudirlos, para darles una buena sacudida. ¿Ves este texto? Señor, ¿dónde está todo tu poder? Señor, ¿dónde está todo tu señorío? O sea que Satanás me quiere sacudir, pero tú le vas a decir que no, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Simón, Simón, y aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, le está diciendo, si tiene autoridad, si se le dio permiso para sacudirte. Te va a dar una sacudida.
Y el enemigo no creas que te va a hacer con cuidadito. En la cara no, porque es artista. Con cuidadito nada más. No sea que se vaya a dejar de ser cristiano. El enemigo viene con todo. Y el Señor le dice, pruébalo. Ese es mi hijo. Ese es el que me canta, ese es el que me danza, ese es el que me ha entregado su corazón. Tiéntalo. Sacúdelo. ¿Y qué es lo que le damos al Señor? Verdaderamente le digo, sí, Señor, aquí estoy. Dice en el versículo 33, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué fácil es poder decirlo, ¿verdad? Qué fácil es poder decir cuando no estás viendo el momento difícil. Yo con Dios a todo lugar. Yo con Dios voy a donde Él quiera. Cuando realmente yo me había preparado como misionero. Y cuando me hablaban de las misiones y me decían, no, y es que allá te van a, la gente te va a perseguir. Y yo decía, amén, amén. Y sí, Señor, capacítame. Y yo voy y yo aguanto. Creer que la haces, ¿no? Así como Pedro, ¿no? Yo voy contigo incluso a la muerte. Una situación aquí en la casa difícil y me temblaban las patitas. Y ahí donde decía el Señor, no, que de veras, no que usted me entregaba su vida, no que usted estaba dispuesto a todo. Y aquí es lo que muchas de las veces hacemos, solamente hablamos, ¿sí? Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy contigo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No hables de más. ¿Sí? Tenemos tiempo para alabar al Señor, nos gozamos en la presencia del Señor. Pero tenemos que saber que vamos a ser probados y tenemos que pasar la prueba. Si Dios también nos da la victoria. Él nos ha dado la armadura, nos dice la palabra de Dios. Tenemos la armadura de Dios. Él dice, vístete de toda la armadura. Porque va a venir el día malo y tienes que estar preparado para salir victorioso. Y nos habla de cada una de las partes de la armadura. Hay una parte que me gusta mucho y recalcarla mucho, que dice, ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación, protege tus pensamientos. Es lo que está diciendo el Señor. Protege tus pensamientos. Te empiezan a decir, ¿y si eres salvo? Es que no sé. Bueno, una vez le dije a Jesús, pero no sé si soy salvo o no. O soy medio salvo. ¿Eres o no eres? ¿El Señor te perdonó o no te perdonó? El enemigo se encarga precisamente de trabajar en la mente. Ahí hace el taller de decirte, tú no eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios, y con eso te desarma completamente. Ponte el casco de la salvación. Soy salvo, no por mis obras, sino porque Jesús me salvó. Apocalipsis 12, 10 y 11. 12, 10 y 11. Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice la palabra de Dios, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. Diario le iba y le decía al Señor, ahí está tu hijo, mira. Ahí está el que te entregó su vida. Ahí está el que un día te cantaba. Ahora está otra vez en la fiesta. Y te acusaba delante de Dios. Cuando tú tomas verdaderamente la palabra, cuando tú verdaderamente eres consciente que eres un hijo de Dios, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos le han vencido. El Señor dice, el enemigo te puede probar, pero tú tienes ventaja. Tú eres un hijo de Dios. Tú puedes salir adelante. Tú le puedes vencer. Dios nos está dando todas las herramientas para poder caminar, para poder vivir verdaderamente la palabra. El Señor tiene que pulir nuestros corazones y tenemos que aceptar los momentos difíciles con gozo. Romanos 5. Romanos 5, 3.
Romanos 5:3. Adelante, dice, y no solo esto, sino que también, ¿qué dice? Nos gloriamos en las tribulaciones, en los momentos difíciles. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Desde el momento que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, estás convencido. El Señor te limpia de todo pecado. El Señor ha limpiado tu corazón, y entonces tu corazón ahora sí está listo para recibir el Espíritu Santo. Y entonces estás capacitado para vivir la prueba, para vivir los momentos difíciles y hacerlo con gozo, para la gloria de Dios. Y entonces la gente te va a decir, oye, si con todos esos problemas y estás sonriendo, para la gloria de Dios, porque tengo la paz de Dios, porque tengo la presencia de Dios. Muchas de las veces sentimos que no podemos, que es mejor tirar la toalla, y empezamos a ayunar y clamamos, decimos, Señor, para ya esa masacre. Y oramos y clamamos a Dios, Señor, que esta situación ya cese. ¿Sí? Y buscas por todos los medios, Señor, ya no quiero pasar este momento, Señor, quiero que esto se cambie. Y empiezas a clamar a Dios, y entonces vas a la palabra de Dios, y Dios te da la respuesta. Segunda de Corintios 12:9. 12:9. Amén. Dice la palabra de Dios, y me ha dicho, o sea, Dios respondió tu oración, bástate mi gracia. Es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tú estás clamando, tú estás orando, Señor, ya no aguanto, siento que ya no puedo. Y el Señor dice, bástate mi gracia. Con eso puede, bástate mi gracia. Y Pablo, siervo de Jesucristo, en un momento clamó al Señor, dice que él clamó 3 veces, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Suficiente. ¿Sí? Bueno, pues Pablo aprendió bien de Cristo. No veía el sufrimiento temporal, sino la eternidad. Pero si aún dudas de que vas a ir al cielo, que vas a ir a la presencia de Dios, no vas a poder soportar las contradicciones que viven los cristianos. ¿Sí? Tienes que estar seguro en tu corazón que vas a ir a la presencia de Dios. Y entonces vas a estar capacitado, venga lo que venga. Hay un momento donde Pablo pues ya está encarcelado, en un momento difícil, y él dice, no, pues por mí yo ya me iba con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva, que muera, decía él. Y si me voy al cielo, si me voy de este mundo, es muchísimo mejor, porque yo sé a dónde voy. Y esto nosotros debemos entenderlo, ¿no? Es cierto que nosotros amamos a la familia, amamos a los hermanos, y sabemos que cuando un cristiano muere se va a la presencia de Dios. Pero apenas está un cristiano enfermo y empezamos a hablar, Señor, no te lo lleves. Y Dios dice, pues si vas a ir a mi presencia, no te lo lleves, Señor. Sí. Imagínate Pablo diciendo, no, yo me voy a la presencia de Dios, y todos diciendo, no te lo lleves, Señor. Y yo sé a dónde voy. Voy a la presencia del Rey. Y tenemos que tener esa convicción. Pero fíjate, después de todo lo que Pablo vivía, ¿cuál era su comentario? Segunda de Corintios 4:17. Segunda 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Ya viste todo lo que vivió, y ahora ahí dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo azotaron, lo metieron a la cárcel, le robaron, vivió
tantas situaciones y después de todo eso dice, ay, esta leve tribulación, este pequeño problema, porque él tenía puestos los ojos en Jesús, en la eternidad. Su gozo no estaba en este mundo, su gozo estaba en el Señor. Para poder decir, ¿por qué esta leve tribulación? Versículo 18, no mirando a nosotros las cosas que se ven. No te conformes a ver solamente lo que está aquí en la tierra, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él tenía la seguridad que iba a ir a la presencia de Dios. Nosotros no podemos ver el mundo espiritual, pero es real. Él tuvo la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Bueno, hoy nosotros tenemos que entender que nosotros vivíamos todos los problemas solos, sin ayuda, sin esperanza. Porque cuando no conocíamos de Dios, ¿cómo estábamos? Para donde nos llevaran. Ahí estábamos a ver que tengo un problema de alcoholismo, pues vámonos ahí a AA. No, pues que no funcionó, pues llévenlo a jurar. No, pues que no funcionó, no, pues lo que pasa es que tiene un demonio, llévenlo con el brujo. Y sí, la familia hace todo eso por quererte sacar de ese mundo. Y no había esperanza y parecía que ibas a morir ahí. El Señor dijo, tengo misericordia. Tengo misericordia. Y ahí en Efesios 2:12. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estabas cuando Dios te llamó, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, sin nada, y buscando todos una solución. La cuestión de todo esto es que ahora el Señor te ha traído y el Señor quiere levantarte. Y muchas de las veces pregunto, Señor, tú vienes a sanar sus corazones, a restaurar sus corazones, porque los traemos a la casa de restauración y entonces empezamos a tomar el manual de vidas del alma y empezamos a ver que todos aquellos que te rechazaron tienen que ser perdonados. Que si no fuiste deseado, tienes que perdonar, tienes que soltar y el Señor tiene que sanar. Y ya después de que estás sano, dice el Señor, ahora vamos a ponerlo a prueba. Y vas a predicar el nombre del Señor y la gente te va a rechazar. Y la gente te va a insultar. Y la gente te va a ofender. Pero si el Señor está en ti, si el Espíritu Santo está en ti, te vas a dar cuenta que no va a pasar absolutamente nada. Que vas a poder soportar. Venimos de una vida de rechazo. Hubo un tiempo que entraba al Consejo Tutelar, ahí en Quirós Cuarón, donde están los chavitos, los peligrosos, los que sí ya son tremendos. Y de verdad entrábamos, el equipo, entrábamos a predicarles, entrábamos al patio. Ellos nos podían ver, nosotros no los veíamos en sus ventanas que tenían, pues ellos sí nos podían ver y ellos nos gritaban, nos insultaban, de verdad, pero te das cuenta que de parte de Dios tú sientes gozo. O sea, no estás loco para que digas, ay, sígale diciendo, no, tampoco. Pero, o sea, tú ves esta parte, o sea, que podían insultarte, gritarte, y después salían, y se acercaban y tú tenías que bendecir su vida. Y después podías ver la bendición de eso. Había uno de los jóvenes de ahí que tuve la oportunidad de ministrar. Un chavillo que estaba ahí porque había asesinado a varias personas. Estamos hablando de un menor de edad, un niño. Y daba la casualidad que este niño había matado puras mujeres. Y no solamente en un evento, eran como 18 mujeres que había matado. O sea, en diferentes eventos. Hablando de un niño, un chavito. Y cuando empezamos a ministrarlo, era de los que gritaban, ¿no? Vayan hijos de Belcebú, y que tantas cosas nos decían. Pero cuando salía estaba atento a la palabra. Y recuerdo que pudimos hablar esta parte de si él era consciente de lo que había hecho. Y él decía, bueno, pues maté tantas mujeres porque
Pues porque se han rebelado contra mí. Y vimos que la herida, Dios mostró ahí que la herida no era solamente cualquier mujer. La herida era porque su madre lo había abandonado. Tenía un dolor muy fuerte, un dolor muy profundo porque su madre lo había abandonado. Entonces él tenía un rechazo hacia la mujer. Y ahí dices, ¿cómo le hablo, Señor? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le predico, Señor, de tu palabra? Y Dios te da las herramientas. Entonces Dios te da las herramientas, puede ministrar su corazón. Y él entendió que todo lo que él traía era un dolor, un coraje hacia la mujer por lo que su mamá había hecho. Y tenía que perdonarla para que él cambiara esa actitud. Y entonces, verdaderamente su rostro empieza a cambiar. Ya cuando iba cada 8 días, pues ya lo veía, ya su rostro era diferente. Y ese muchachón que un día empezaba a decirnos, hijos de Belcebú, que váyanse, que el diablo, no sé qué tantas cosas nos decía, un día estuvo orando por mí. Entonces puedes ver la bendición de Dios, o sea, el gozo de decir, Señor, imagínate que yo me lo hubiera puesto a brinco, pues általe, órale, me ven a decírmelo aquí en la cara. No, ¿qué hubiera pasado? Pues cada vez lo alejas más. Pero cada vez que él salía y podíamos hablarle la palabra de Dios, podíamos soportar y podíamos aguantar con gozo, presentarle a Cristo, solamente le estábamos dando testimonio y Dios trabajando en su corazón. Y hubo la oportunidad en el momento que él dijo, yo quiero orar por usted. Y entonces te das cuenta que su oración es real, que la bendición es real. Muchas de las veces te va a tocar ya compartir la palabra de Dios y eso te lo estoy compartiendo porque vamos a evangelizar. Vamos a salir a compartir la palabra de Dios y no creas que todos te van a aplaudir. No creas que tus cuates con los que cuales ibas a fondear, ay, qué padre, míralo, se ve bonito con su Biblia. No, vas a recibir la agresión, vas a recibir palabras fuertes, pero ¿qué crees? Que ahí estás dando testimonio. Y después son los que van a ser alcanzados para la gloria de Dios. Y da gozo y no importa, Señor, que venga otro más y que me insulte, pero que te acepte como Señor. Ahí están otra vez hablando. Si tú te pones al brinco, si tú te defiendes, ¿verdad? Te cierra el chofer la puerta y pues bájate. Que Dios te bendiga. Y agarras ya un tabique, ¿no? Entonces no vas a ser de testimonio. Los cristianos tenemos que pasar estas situaciones y el Señor dice, quiero probar tu corazón. El Señor es bendición, el Señor es amor y tenemos que ver su misericordia, su presencia, su perdón. Pero también cuando el Señor diga, el enemigo quiere tocar tu vida, el enemigo quiere tocar tu corazón y vas a pasar por tribulación y no 10 días, dice el Señor, puede ser más tiempo. Usted aguante porque el Señor está ahí. Y cada vez que usted aguante, está diciéndole, Señor, aquí está mi vida, sigo fiel. Porque muchas de las veces ya por cualquier cosa nos queremos rajar. Ya no quiero, porque me sacaron la lengua, porque el pastor no me saludó, porque no me dijo buenos días, porque tiene sus consentidos. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No veas al pastor, no veas a los servidores, no veas al humano, puestos los ojos en Jesús. Y todavía queremos compararnos con el hermano para ver que si es más pecador que yo. Entonces si es más pecador, pues ya lo puedo señalar, ¿no? Ya puedo sentirme mejor. Puestos los ojos en Jesús. Entonces cuando venga el momento difícil, la prueba, usted va a aguantar, porque es un hijo de Dios, porque entendió y tiene que irse preparando para todo esto. Tiene que irse preparando porque va a venir los momentos difíciles. Dice la palabra de Dios que esto se va a poner difícil y estamos viviendo tiempos difíciles. Veía un video de China, un terremoto, un temblor y los que hemos vivido los temblores sabemos lo que se siente. No vemos a la gente corriendo y sabemos lo que se siente. Muchas de las veces el Señor dice, estoy probando tu corazón. México, bueno, pues vamos a 2 temblores, 2 fuertes temblores en una misma fecha, ¿no? Qué raro. Pues casi no pasa Dios diciendo, voltea, puesto los ojos en Jesús. México tiene muchas iglesias, ¿dónde están?
en esos momentos? ¿Dónde están los que salen a predicar? ¿Dónde están los que dan testimonio de que Él es real? Nos cruzamos de brazos. El Señor dice, el enemigo quiere tocar. Pero pues si ve el enemigo que nada más es puro show, si ve que nada más es pura fiesta, no, pues ¿para qué? Es pura pérdida de tiempo. Si nada más es pura máscara, si es pura apariencia. No, los hijos de Dios tienen que ser probados. Y tienen que pasar el momento difícil. Ponte de pie, por favor.